yo quiero hacer algunos anuncios. El primer anuncio que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a $240. Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años. No habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel. Amigos, sean bienvenidos a Entrevista y Noticias. Un gusto y un placer saludarles. Soy Oriana Cabello. De inmediato, por supuesto, les ponemos a la orden nuestros puntos de contacto en redes sociales, @noticiascanal y en todas las plataformas digitales. Escuchaban ustedes las palabras de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, detallando este nuevo aumento y el ajuste en el ingreso mínimo integral de los trabajadores. Un anuncio que, más allá de las cifras, ha generado también diversas interrogantes sobre el costo de la vida, la sostenibilidad para el sector privado y también el verdadero impacto en el bolsillo de la familia venezolana. Para desgranar la realidad detrás de todos estos aumentos y de estos números, nos acompaña en el estudio el economista Daniel Cadenas, para analizar este aumento y responder a las preguntas de los venezolanos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Bueno, parte pues de lo que nosotros necesitamos también conocer y ampliarle a todos los venezolanos es cómo incide este ingreso mínimo integral pues establecido por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, en $240. Hay muchos venezolanos que tienen esta duda sobre cómo están establecidos estos $240 y también han manifestado también a través de redes sociales que quizá no es un dinero que pueda llegar a todos por igual, teniendo en cuenta pues el famoso bono de guerra que tiene el sector público y también cómo incide esto en el sector privado. Sí, bueno, hay que celebrar cualquier incremento del ingreso. Sin duda que la mayoría de los colegas economistas estaban, yo incluido, pronosticando un incremento mucho más tímido o mucho más modesto que el que terminó ocurriendo, ¿no? Eso hay que celebrarlo, sin duda alguna, porque a fin de cuentas es una mejora en el poder adquisitivo de los que perciben ese salario o de los que tienen indexado su sueldo o de alguna manera se ve influenciado su ingreso por ese salario o ese ingreso mínimo integral referencial. Ahora bien, si lo comparamos, si hacemos una comparación fría contra lo que es el poder adquisitivo, o sea, que compran esos $240, sin duda que es muy, muy insuficiente. Porque las diversas mediciones que hay sobre, por ejemplo, la canasta básica alimentaria, hay una que es muy referencial, que es la que hace el CENDAS de la Federación Venezolana de Maestros. Eso tiene un valor aproximadamente, esa canasta que es de pura comida, de muy cercano a los $700, $690. Entonces, claro, eso estaría comprando aproximadamente el 35% de esa canasta, sería a todas luces insuficiente, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista es insuficiente y es algo que hay que trabajar, que el gobierno tiene que trabajar, el Estado tiene que trabajar en un plan para ajustar eso y cumplir con el mandato constitucional, porque ese concepto de ingreso mínimo integral no está en la Constitución. El 31 constitucional, el artículo 31 de la Constitución, que es de obligatorio cumplimiento, te habla de un salario mínimo que le permita a los venezolanos disfrutar de un nivel de vida mínimamente aceptable, pues. O sea, entonces, claro, si lo comparamos contra el 31 constitucional y contra lo que cuesta la canasta básica solamente de alimentos, entonces ciertamente es insuficiente. Ahora bien, Daniel, yo también quería preguntarte, pues, ¿por qué desde hace 4 años aproximadamente solo se aumentan las bonificaciones mientras el sueldo base sigue estancado? Estamos hablando de un sueldo base de 130 bolívares que representa 0,27 centavos de dólar. ¿Cuál es el costo técnico de salarizar estos bonos el día de hoy? Porque hay muchos también especialistas, muchos analistas que han dicho que el aumento del bono pues no genera lo mismo que aumentar el salario mínimo. Expliquémosle eso a los venezolanos que también tienen esa duda. Sí, bueno, esa duda es el meollo del asunto, ¿no? De por qué los incrementos no son mejores.
tanto en el sector público como en el sector privado, porque hay que recordar también que los salarios en el sector privado en general, en todos los sectores, en todas las actividades, están bastante deprimidos con respecto al resto de los países de América Latina. Y es la incidencia que eso tiene sobre los llamados pasivos laborales de las empresas, incluyendo las empresas públicas y privadas. Entonces, ¿a qué llamamos pasivos laborales? Bueno, básicamente las prestaciones sociales, las vacaciones, todo eso que va indexado al salario. Entonces, eso ha hecho que tengamos muchísimo tiempo no viendo incrementos de salario propiamente dicho, que tengan incidencia en esos pasivos laborales para evitar eso, porque al final de cuentas es una deuda que tiene la empresa con los trabajadores, y una empresa que tenga una cantidad elevada de trabajadores, digamos, por ejemplo, esta misma empresa donde estamos hoy día, Canalí, pues es una deuda que se va convirtiendo en una bola de nieve todos los años. Entonces, por eso es que muchos han apuntado, muchos especialistas en el tema, en derecho laboral han apuntado a la necesidad perentoria, urgente, de reformas en el marco regulatorio, en este caso en la Ley Orgánica del Trabajo, para flexibilizar un poco eso y darle un poco más de dinamismo al mercado laboral e impedir que tanta gente se informalice, que tanta gente migre, que tanta gente se dedique a cosas que no son para lo que estudiaron, perdiendo capacidades. Ese es el punto, la incidencia en los pasivos laborales, fundamentalmente en las prestaciones sociales. Yo quiero que hablemos de la reforma laboral en nuestro segundo bloque, pero antes también te quiero invitar a que analicemos juntos la posición de algunos dirigentes de oposición, como Stalin González, y también una publicación que está directamente en el portal web, que ya nuestro equipo de producción nos va a suministrar esta información, El Impulso, sobre esta crítica que hacen los dirigentes sobre este aumento del ingreso mínimo integral. En esta web de El Impulso, pues la posición de dirigentes como Stalin González, pues argumentan que el dinero sigue sin alcanzar para cubrir los servicios básicos en salud, educación. También él menciona que el problema de fondo no es el monto nominal, sino la pérdida constante del poder adquisitivo en Venezuela. También ha propuesto un plan de 3 prioridades: frenar la inflación, evitando el financiamiento monetario, transparentar el uso de los recursos públicos y transitar definitivamente de los bonos discrecionales hacia un salario real que permita que los venezolanos puedan vivir con dignidad. ¿Qué piensa Daniel Cadenas respecto a esto? Bueno, totalmente de acuerdo con esa argumentación de ese político opositor, estoy totalmente de acuerdo. Fundamentalmente porque yo te hice la comparación ahorita con la canasta básica alimentaria, pero lo cierto es que los seres humanos, los hogares no solamente comen, también tienen que pagar servicios básicos, también tienen que recrearse, también tienen que pagar transporte, también tienen que vestirse, tienen que calzarse. Es decir, si nosotros lo comparamos contra la canasta básica, digamos, ampliada o normativa ampliada, que debe estar alrededor de los $1.500, pues mucho más insuficiente. Esos $240, pues no, lo que compran es una fracción muy pequeña de esa canasta, lo cual quiere decir que la gente tiene que de alguna manera rebuscarse o buscar completar ese hueco, esa brecha que tiene con otros ingresos. Lo cual es complicado porque eso disminuye la productividad en las empresas, porque la gente tiene que hacer 2 o 3 cosas aparte de su trabajo. O, bueno, finalmente hay hogares que no lo van a llegar a disfrutar. Porque, por ejemplo, un tema que tú me preguntabas, me lo decías en la primera pregunta, es difícil calcular el impacto. Sí, claro. Porque de estos incrementos, porque el bono de guerra y todos esos bonos que da el gobierno, hay muchos que se pagan discrecionalmente, o sea, no hay una base de datos precisa de cuántos beneficiarios hay. Si tú sales a la calle y preguntas si hay personas que son beneficiarias o no de esos bonos, vas a conseguir que unas te van a decir que sí, otras que no, y no se sabe cuál es el criterio. Entonces no hay una forma certera de calcular el impacto, porque no se sabe cuáles son los beneficiarios reales de ese bono de guerra, por ejemplo. Este aumento, Daniel, del ingreso mínimo integral podría quizás generar más empleos fuera del sector público y del sector privado. A ver, está complicado porque esa pregunta está muy buena, porque me permite traer a colación un problema que está como que debajo de la alfombra que tenemos en Venezuela, que es una crisis de capital humano, de recursos humanos muy compleja.
muy compleja, porque por un lado tú escuchas a los empleadores en las encuestas, por ejemplo, de coyuntura de Conindustria o de Fedecámara, quejándose de que es muy difícil encontrar recurso humano altamente calificado. Y por otro lado, ves recurso humano altamente capacitado o calificado, profesionales universitarios, haciendo cosas o actividades que no son para lo cual estudiaron. O Claro, sea, trabajando de manera informal. de manera podría ser. informal, una planificadora financiera vendiendo tortas en su casa, un ingeniero químico manejando taxi de aplicación, etcétera. O sea, la gente haciendo cosas para lo cual, o sea, subutilizando sus capacidades. Entonces, ¿cómo reconciliar eso? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque las dos cosas son verdad. Es decir, las empresas no consiguen el recurso humano altamente calificado, ¿verdad? Sobre todo para ciertos puestos clave, pero lo cierto es que, dada la precariedad del salario que se está pagando en el sector privado, ni hablar del sector público, muchos profesionales prefieren hacer otras cosas. Y eso es grave porque esas capacidades se pierden. O sea, imagínate un ingeniero que tenga 2, 3 años sin ejercer su profesión, rebuscándose, matando tigres. Eso es una persona que perdió parcial o totalmente sus capacidades y ya no es empleable en el sector privado. Entonces eso es un drama. Daniel, tenemos que hacer una pausa. Estamos conversando con Daniel Cadenas, él es economista, sobre el impacto en el bolsillo del venezolano de este nuevo aumento o incremento del ingreso mínimo integral establecido en 240 bolívares por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. Esto es Entrevista y Noticias. Hacemos una pausa y al regreso avanzamos con más. Ha llegado el momento de reformar la ley orgánica del trabajo. Mira, no lo sé, lo estamos discutiendo. Es decir, eso tiene que salir de parte de la mesa, o sea, del consenso de todos. A lo mejor esa es la solución. Yo no sé si la solución es esa o es, qué sé yo, que se aumenten las pensiones o que bajen las pensiones, que sean contributivas por parte de los trabajadores o que no sean contributivas. No lo sabemos. Estamos discutiendo todas las variables, estamos sacando todas las cuentas responsablemente. Ahí tenemos también la ayuda, el aporte que está haciendo el Ministerio de Planificación con sus estadísticas que nos las está proporcionando para tener toda la información a la mano. Aquí no vamos a tomar decisiones irresponsables, no vamos a tomar decisiones a la ligera. Bien, ahí escuchaban parte de las declaraciones o las palabras del ministro para el Proceso Social del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, sobre una pregunta que le respondía a un colega de Venezolana de Televisión a propósito de una posible reforma de la Ley Orgánica para el Trabajo. ¿Es posible hacer esto? ¿Cuál es la incidencia que tendría en Venezuela hacer esta reforma de la Ley Orgánica del Trabajo? ¿Qué crees tú, Daniel, que se podría cambiar? Bueno, si hablamos de una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo que tienda a flexibilizar las condiciones de contratación y el marco normativo para disminuir los pasivos laborales de las empresas que están indexados al salario, pues bueno, porque no sabemos de qué tipo de reforma se está planteando. Esperemos que sea esa. Y esperemos que sea esa porque, bueno, estamos ahorita en una época de apertura, donde de alguna manera la inversión, sobre todo en sectores estratégicos como petróleo y minería y gas proveniente de los Estados Unidos, está, digamos, exigiendo una adaptación a marcos normativos que nosotros tenemos congelados en el tiempo durante demasiadas décadas. Es decir, cuando nosotros comparamos el marco normativo laboral venezolano con el resto de América Latina, nos hemos quedado muy rezagados. Entonces, yo sí estoy seguro de que hay que hacer, no ahorita, una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo. Esa reforma la debimos haber hecho hace 5, 10 años, algo así, para evitar caer en lo que terminamos cayendo, ¿no? Entonces, yo sí estoy seguro de que una reforma que tienda a flexibilizar las condiciones de contratación va a incrementar los salarios, porque ya no tendrá el empleador el miedo de que eso le cause un pasivo laboral o una deuda que crezca como una bola de nieve todos los años con sus trabajadores y que al final de cuentas, bueno, tú tienes que crear los recursos e inmovilizarlos y hacer que crezcan en el tiempo para cuando termine la relación contractual, que eso es algo indeterminado, tú no sabes cuándo vas a tener que salir de un trabajador o cuándo el trabajador se va a querer ir, que ese es otro tema, eso es algo que no puedes prever, ¿verdad? Tienes que darle ese pasivo al trabajador.
Y si son varios trabajadores o muchos trabajadores los que pasan por eso, ¿me entiendes? O sea, entonces es complicado. Entonces, si es una flexibilización, una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo que tienda a eso, pues la incidencia va a ser de que obviamente sí va a aumentar el empleo formal, sí va a haber un incentivo para que los profesionales se coloquen en vez de estar matando tigres por ahí o subempleándose, y sí va a haber un incentivo para que las empresas puedan aumentar verdaderamente el salario, paguen salarios más competitivos al no tener el miedo de que eso cause incidencia sobre sus pasivos laborales. Ahora bien, también te quería preguntar, estamos conversando con Daniel Cadenas, economista, esto es Entrevista y Noticias, te quería preguntar exactamente cómo recibe la pequeña y mediana empresa este nuevo ajuste. Bueno, mira, ese es un tema interesante, porque yo tendería a pensar, porque no tenemos cifras de hace mucho tiempo, no tenemos una encuesta de hogares por muestreo que la realizaba el INE por lo menos hasta el año 2014 la realizó, donde podamos detallar o segmentar cuánto están percibiendo los empleados públicos y privados. O sea, no sabemos a ciencia cierta cuántas empresas privadas en Venezuela ya están pagando por encima de ese salario o ese ingreso mínimo y cuántas están por fuera. Para las que están por fuera, estoy seguro de que la brecha debe ser muy poca. Estoy seguro de que la mayoría de las empresas en Venezuela, por razones obvias, porque es muy difícil retener el talento humano en Venezuela hoy día, entonces no puedes pagar esos salarios, digamos, que ni siquiera se pueden llamar de subsistencia, porque no lo son, nadie subsiste con eso. No sé ni cómo calificarlos, ¿no? Ya la mayoría de las empresas del sector privado pagan salarios por encima o ingresos de los 240. integrales con bonos bonificados que están muy por encima de eso. Ahora bien, también, Daniel, el día del aumento o de esta declaración de la presidenta encargada de la República sobre este nuevo ajuste, también el presidente de Data Análisis, Luis Vicente León, hacía una reflexión en su cuenta en X, que yo quiero que, por supuesto, nuestro equipo de producción nos ponga en pantalla parte de esa publicación, en ese análisis que hacía Luis Vicente León. Yo quiero que analicemos juntos este post, porque ahí ustedes lo tienen. Él señala que el ajuste busca mantener el consumo sin generar presión en los costos fijos de las empresas, pero también cuestiona la capacidad de trasladar esto a la productividad. ¿Tú coincides con él en que salarizar este aumento sería suicida para el sector privado en las condiciones actuales, o es momento quizá de asumir ese riesgo? Ok, fíjate, cada empresa tiene que considerar eso individualmente. O sea, cada empresa tiene que tomar la decisión de si, dado el contexto en el que estamos, yo le recomendaría, sería mi recomendación como consultor económico a todas las empresas, que trataran de hacer el esfuerzo por salarizarlo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque estamos en una época, en una encrucijada ahorita, donde el ecosistema empresarial venezolano se va a confrontar con una competencia muy fuerte que viene del extranjero. Estamos abriéndonos a inversión extranjera, no solamente en el sector petrolero, en el sector minero, en el sector gas. Algo de lo cual casi no se habla en los medios de comunicación es el interés renovado que tiene los inversionistas extranjeros por invertir en el sector no petrolero, es decir, en la industria de la manufactura, en la industria agrícola, en la industria de la manufactura de alimentos, en la industria química, etcétera. O sea, hay un renovado interés por invertir allí. Entonces, eso significa capital extranjero, multinacionales, multilatinas que van a venir a Venezuela, ¿verdad? Y tienen el músculo de sus casas matrices y sus ingresos consolidados como para pagar salarios, ¿verdad?, mucho más competitivos y adecuados al capital humano. Que entonces, si tú quieres retener el talento, que ya está bastante complicado, en vista de lo que viene, yo le aconsejaría a la mayoría de las empresas que puedan hacerlo, que estén en capacidad de hacerlo, si no quieren desangrarse, si no quieren ver perder su talento humano ante la competencia extranjera fuerte que viene, que por favor lo hagan. Porque es un tema incluso estratégico, no es un tema de póngase la mano en el corazón porque mis empleados, no, es un tema de que te interesa, para maximizar tus beneficios como empresario, retener a ese talento humano y que no se te vaya con la competencia extranjera. Ahora, Daniel, si se formalizan los pagos que hoy
podrían decirse son bonos. ¿Podría haber un cierre de empresas, un aumento en la informalidad laboral? ¿Cuál es el equilibrio? Porque hay muchos venezolanos pues que piensan que si se formalizan estas bonificaciones, podrían quizás algunas empresas no tener la capacidad para pagar a los profesionales que forman parte pues de cada una de ellas, y en este caso pues eso desencadenaría un desempleo. Muy probablemente la mayoría de las pequeñas y medianas empresas no estén en capacidad de hacer eso. Muy probablemente. El problema es que no tengo estadísticas como para decirlo. O sea, cuando un economista, como en el caso de mi persona, se para aquí en un medio a responderte esa pregunta, yo te tengo que decir, no tengo datos. Es decir, yo no sé cuántas empresas no están en capacidad de hacerlo y cuántas sí están en capacidad de hacerlo. O sea, yo no tengo esa omnisciencia como para saber, ni tengo datos como para saber cuáles pueden y cuáles no pueden hacerlo, pero me atrevería a conjeturar que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas no están en capacidad de salarizar las bonificaciones. Las que puedan hacerlo, sobre todo las empresas grandes, de gran tamaño, yo les aconsejo que lo hagan, porque si no van a perder el recurso humano ante la competencia foránea. Daniel, para cerrar, yo quiero pues preguntarte, parte de lo que es la pregunta general de los venezolanos, ¿cómo está distribuido el salario que aumentó la presidenta encargada de la República, el ingreso mínimo integral? Hay muchas personas que dicen que aumentó en $50 el bono, pero en este caso pues hay algunas dudas que tienen los venezolanos respecto a este aumento. ¿Cómo crees tú, economista, que hizo el balance específicamente el Ejecutivo Nacional para ajustar ese monto? Mira, no he revisado la Gaceta Oficial, si es que ya salió, no sé si ya salió publicada. Todo el mundo estaba esperando la publicación en Gaceta Oficial para poder dilucidar ese y otra cantidad de dudas más que quedan. Es decir, qué parte del salario mínimo, que estaba en 130 bolívares, fue aumentado efectivamente y qué parte fue aumento de bono. O sea, cómo está disgregado, cómo está desagregado esos $240, qué porcentaje se aumentó de salario y qué porcentaje se aumentó de bonos. Todos estábamos esperando la publicación de la Gaceta Oficial, que no sé hasta el día de hoy, lunes, si se publicó o no, porque estos anuncios fueron hechos el viernes. Entonces, claro, digamos, no sé si el sábado o el domingo hubo publicación de una Gaceta Extraordinaria, no lo sé, estaba por revisar eso, pero no sé cómo se desagregó eso. Tendería a conjeturar que la mayoría del aumento recae sobre las bonificaciones porque el Estado está en la misma situación del sector privado. A la hora de aumentar el salario, tienen los pasivos laborales con los cuales cumplir a sus trabajadores y la nómina del Estado, estamos hablando de 4 o 5 millones de personas, sin contar los jubilados y pensionados. Entonces es una nómina bastante gruesa entre trabajadores activos, jubilados y pensionados. Daniel, gracias por estar aquí, por ampliarnos parte también de esta información y aclararnos también la duda que tienen la mayoría de los venezolanos respecto al incremento del ingreso mínimo integral establecido por el Ejecutivo Nacional el pasado 30 de abril. Les invitamos, por supuesto, a ampliar parte de esta información en nuestro canal de YouTube Informativo Canal I, donde usted también podrá ver esta entrevista próximamente, y a seguirnos en nuestras redes sociales @NoticiasCanalI. Gracias por acompañarnos.